Buenas noches, mi nombre es Carlos Quintero y junto con Juan Bravo le vamos a hablar de la SUSE 3. Para hablar como tal de la SUSE 3 vamos a hablar de su creador, Konrad Zuse, el cual fue un ingeniero civil y alemán. Y bueno, además de ser uno de los pioneros, su mayor logro fue la primera computadora programable del mundo. Como sabemos, la SUSE 3 fue antecesora o fue la evolución de SUSE 1 y SUSE 2. La SUSE 1 inventada en 1938 y no tenía nada en común con lo que se venía inventando, ya que trabajaba en binario y alcanzó hasta 2 metros como tal de altura. Lo primero que se quería como tal con la SUSE 3 era que pudiera hacer cálculos aritméticos y de una forma no mecánica, porque pues ya los cálculos que se manejan en esa época eran de una forma mecánica que se le pasaron a una computadora, por ejemplo las tarjetas perforadas, y todo era muy mecánico para poder lograr como tal estos cálculos. Y bueno, la máquina SUSE 3 contaba con 2000 reles y realizaba los cálculos con aritmética en coma flotante. Esta máquina pues se originó la SUSE 3 en la Segunda Guerra Mundial y tardaba más o menos 5 segundos en realizar una multiplicación normal. Esta máquina pues fue destruida durante el bombardeo aliado en Berlín en el año 1944, pero pues igual se trató de replicar. Y como puedes ver ahí en la imagen se ve la SUSE 3. En las pantallas se veían como tal los resultados por medio de los bombillos. Entonces le pasaba un problema aritmético y por medio del tablero en bombillitos le daba la respuesta. Y ya mi compañero Holman Bravo le va a hablar un poco más como tal de la arquitectura y lo que componía la SUSE 3. Bueno, mi compañero estuvo hablando un poco más del tema de la historia y de lo que fue el creador de la Z3, el señor Konrad Zuse, y yo hablarles un poco del tema de la arquitectura, de cómo estaba hecha o compuesta dicha máquina. Empecemos hablando de estas tres características, se las voy a nombrar a un modo global. La idea es que después podamos sondear un poco más al detalle de qué quiere decir cada uno de estos puntos. Entonces, partamos del hecho de que es un computador binario y que es electromecánico, que fue el primer equipo programable completamente automático y que es una máquina que trabaja con el álgebra de Boole, quiere decir que es un computador binario que trabaja con números binarios, unos y ceros. Esta máquina que ustedes ven acá, que está dividida en esas dos partes grandototas, es la Z3. A mano izquierda, ese armario, ese gabinete que ustedes ven ahí a mano izquierda, es la memoria. Y así como ustedes ven que está grande, también está dividida en dos partes. ¿Por qué? Porque necesitaba esas dos partes para poder almacenar dicha información. Cada una de esas partes o de esos cuadros de ese gabinete corresponden a 700 relés. ¿Para qué? Para un total de 1400. A su mano derecha van a encontrar el procesador. El procesador tiene 600 relés. De esa manera él opera con 600 relés. ¿Listo? ¿Cuál es la unidad mínima que guarda dicha máquina? Es un relé. ¿Listo? Un relé corresponde a un bit. ¿Por qué él utilizó relé? Porque resulta y pasa que en ese entonces ya existían los tubos al vacío, ¿cierto? Pero el señor Conrad se dio cuenta que con los relés él podía, por temas de presupuesto, por darse un buen dinero ahí, entonces él dijo, no, voy a tomar este tema que es un tema de telecomunicaciones de los teléfonos y los voy a meter aquí en una máquina en la Z3. Entonces él empezó y decidió trabajar con esos relés. Como sabemos, la unidad mínima es un relé y por cada relé se guarda un bit, ¿cierto? Y estamos hablando que en total la máquina trabaja con 2000 relés. Entonces esto es una máquina de 2K. ¿Listo? Esta es la arquitectura del procesador, el que les mostraba ya que utiliza 600 relés. Esta es su arquitectura. Entonces, como nosotros podemos ver, también guarda aquí temas para una parte para temas de exponentes, otro tema para los residuos y dos partes para los registros, registro 1 y registro 2. También podemos ver que por default él maneja estas operaciones aritméticas como lo es suma, resta
multiplicación y división, raíz cuadrada, ya se podía operar números decimales, números coma flotante. Y también podíamos hacer operaciones con números negativos. ¿Listo? Entonces, esta es la arquitectura del procesador. Esta ya es una arquitectura más global, es de toda la Z3, ¿listo? Lo que yo les venía hablando desde hace un momento, que es el tema de la memoria, el almacenamiento de números o de letras, también de la parte para procesar coma flotante o números decimales, y con sus dos partes de registro 1 y registro 2 para los registros. Y también tenía una parte input y output. Esto quiere decir que él podía sacar alguna información, o sea, devolver un LED. Allá se podía prender un LED en dicha máquina. O también podía recibir alguna información de algún teclado o algo similar. También tenemos una unidad de control, y algo que me llamó muchísimo la atención es esto que ustedes les estoy señalando acá, y que corresponde a un lector de película cinematográfica. ¿Por qué un lector de película cinematográfica en la Z3? Pues resulta que el señor Conrad tomó unas cintas recicladas de cine, unas cintas de cine, y lo que hizo fue reemplazarlas por las tarjetas perforadas. En ese entonces se utilizan las tarjetas perforadas. Aquí lo que hizo fue tomar la cinta, unas cintas recicladas, que como podemos ver ahí en la imagen, se ven algunos parches, algunas imágenes al fondo, es porque era reciclada. Entonces lo que hacía era grupos de 8 bits, o sea, estamos diciendo que él guardaba un relé, pero adicional a eso los agrupaba en 8 filas de 8. Y lo que hacía era perforar. Entonces entraba un huequito, o tapado, hueco tapado, hueco tapado, y de esa manera lo que hacía él era enviarlo a la computadora, y ahí procesaba y empezaba a hacer lo que necesitara. Empezaba a almacenar o a hacer algún cálculo, alguna operación. ¿Qué ventaja tenía eso? Como estamos hablando de cine, que son cintas que se utilizaban en el cine, entonces ya podíamos en menos de segundos, habían máquinas que ya podían cambiar rollos de cinta totalmente, o inclusive generar bucles sobre la misma cinta y reutilizarla las veces que necesitara. Entonces, el señor Conrad se dio cuenta que por medio de las cintas sustituía las tarjetas perforadas y les podía hacer un mejor uso. Esto es más o menos lo que le podía hacer la máquina. Nosotros vemos que aquí tenemos las filas de 8 bits, de 8 relés, ¿cierto? Y entraba de esa manera en la máquina. Como es un número binario, entonces quería decir que era tapado, abierto, abierto, tapado, tapado. Entonces él ya sabía que si entraba este código así en la cinta, sabía que tenía que hacer una suma. Y lo mismo para cada uno de esos tipos de operaciones aritméticos. Y no solo eso, también para entradas y salidas, leer de algún teclado, mostrar alguna LED, prender algún bombillo para ese tipo de cosas, o inclusive decirle que cargue información de algún espacio de memoria que tenía ya ubicado, guardar información o cargar dicha información. Entonces, eso es más o menos a nivel global lo que es la arquitectura del Z3. Espero les haya gustado, y les voy a dejar un link acá en la presentación, en la descripción del video, para que vayan y lo miren, lo chequen. Es un conversatorio de la Universidad de Caldas, y pues que ahonda más el tema y está un poco más al detalle. ¿Listo? Muchas gracias.